En el noticiero de hoy, tristemente les traemos uno de esos casos que le deja a uno la piel de gallina y el corazón como con ganas de pararse y salir corriendo. Les cuento que, una vez más, Colombia amanece con la noticia de un crimen familiar en Bogotá, que ha dejado a todo el país impactado y en una mezcla de indignación y tristeza profunda. La historia se centra en Darwin Beltrán, un hombre de 31 años que fue capturado en flagrancia el pasado lunes en el barrio Las Ferias, en Engativá. La fiscalía lo acusa de asesinar a sus propios hijos, dos angelitos de 4 y 7 años. Ayer, un juez legalizó su captura, y aunque ya se le imputaron cargos, el señor no los aceptó. Así que, mientras tanto, se encuentra bajo custodia en una URI mientras continúan las audiencias. Este miércoles, las autoridades se reunirán para definir qué medida de aseguramiento se le va a aplicar a Beltrán, quien, además de esta tragedia, tiene ya un historial por violencia intrafamiliar, hurto y otros delitos. Imagínense el cuadro tan desgarrador. Según testimonios, cuando llegó la policía a la vivienda, algunos vecinos intentaron linchar a Beltrán por la furia y el dolor del momento. Leonardo Molina, un vecino del sector, contó a Blue Radio que Beltrán tuvo la sangre fría de mostrar el cuerpo de uno de los niños por la ventana, lo que obviamente encendió una ola de rabia en toda la comunidad. Además, la mamá de los niños, en estado de shock absoluto, quedó paralizada ante el horror. La mamá estaba quieta, no hacía nada, no supo cómo reaccionar, dijo Molina. Uno no puede imaginar el dolor tan profundo que esa madre debió sentir en ese momento, sencillamente, el horror más puro y desgarrador. Este hecho pone de nuevo el foco en un problema que parece no tener fin en nuestro país, la violencia intrafamiliar. Y ya van varios casos recientes. Hace unos días, otro niño fue víctima de violencia en Cundinamarca, y antes de eso, una niña de 12 años en el Valle del Cauca. La Fiscalía ha señalado la gravedad de estos delitos y ha reiterado la importancia de que los casos de violencia doméstica sean atendidos con urgencia para evitar tragedias como esta. Mientras tanto, en Bogotá y en toda Colombia, la gente exige justicia. Cada vez es más claro que necesitamos que las autoridades tomen medidas fuertes y efectivas para proteger a los más vulnerables y que haya un cambio de mentalidad en nuestra sociedad. Y para quienes escuchan esta noticia y se sienten tan impotentes como todos nosotros, recordemos que la violencia no puede normalizarse. Las autoridades y la comunidad deben unirse para brindar la ayuda y la intervención necesaria a quienes viven en situaciones de riesgo. Desde aquí, enviamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de estos pequeños, que sin duda dejaron una huella en la vida de quienes los conocieron. Colombia está de luto y con razón. Esperamos que casos como este no vuelvan a repetirse y que, en el futuro, nuestros niños y niñas puedan vivir en un ambiente donde la familia sea el espacio más seguro y no un lugar de terror. Este caso, tan doloroso como impactante, nos hace reflexionar sobre la situación crítica de la violencia intrafamiliar en Colombia. Darwin Beltrán, un hombre de 31 años, es acusado de un crimen atroz, asesinar a sus propios hijos de 4 y 7 años en Bogotá. La captura de Beltrán se realizó en flagrancia, lo que significa que las autoridades llegaron justo a tiempo para presenciar las secuelas inmediatas de este acto tan desgarrador. El caso fue legalizado rápidamente, y aunque Beltrán se declaró inocente y no aceptó los cargos en la audiencia, el proceso sigue su curso. Como país, cada uno de estos hechos nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué está pasando en el núcleo de algunas familias colombianas para que veamos repetidamente casos de este tipo? La violencia intrafamiliar no es nueva en nuestro contexto, y menos en los titulares. Sin embargo, la frecuencia de los casos y la crueldad detrás de ellos son cada vez más perturbadoras. Apenas en las últimas semanas, hemos visto otras tragedias en Cundinamarca y el Valle del Cauca, donde menores inocentes también han perdido la vida de manera violenta. Esta cadena de sucesos nos hace cuestionarnos si estamos haciendo lo suficiente para proteger a los más vulnerables. La captura de Beltrán y su historial de antecedentes judiciales nos recuerda que la violencia no surge de la nada. Las autoridades han confirmado que Beltrán ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, entre otros delitos. La reincidencia en este tipo de comportamiento debería prender alarmas en nuestro sistema judicial y de protección.
Cada caso de violencia intrafamiliar que no recibe una intervención oportuna es una tragedia en potencia. ¿Cuántas señales de advertencia ignoramos antes de que ocurra algo tan grave? Aquí es donde todos, desde la ciudadanía hasta los actores estatales, tenemos un papel en reconocer y denunciar las señales de alerta. Y claro, en este caso el dolor no solo recae sobre los inocentes que ya no están, sino también sobre toda la comunidad que queda marcada. Según los reportes, algunos vecinos que llegaron al lugar presenciaron una escena espantosa. Beltrán presuntamente mostró el cuerpo de uno de los niños por la ventana, generando una reacción de rabia y horror en el barrio Las Ferias, en Engativá. Las personas intentaron incluso tomar la justicia en sus manos, intentando linchar al responsable. Estos eventos son traumáticos para toda la comunidad, especialmente para los testigos y los familiares cercanos, que quedan con el recuerdo imborrable de un acto tan trágico. Este hecho también plantea una pregunta sobre el papel del Estado y la sociedad en la prevención y la intervención en casos de violencia. La Fiscalía ha clasificado este caso como homicidio y feminicidio agravados, con lo que busca el castigo más severo posible para Beltrán. Y es comprensible, un crimen de esta magnitud merece una respuesta contundente de la justicia. Pero no podemos conformarnos con las respuestas punitivas. Necesitamos también respuestas preventivas, estructuras que atiendan y detecten casos de violencia intrafamiliar antes de que lleguen a este punto crítico. Necesitamos reforzar la educación y sensibilización en torno a los efectos de la violencia en los hogares, y ofrecer mayores recursos para que las víctimas o potenciales víctimas puedan pedir ayuda de forma segura y sin miedo a represalias. A nivel social, es fundamental que cada uno de nosotros esté atento a las señales de violencia intrafamiliar en nuestro entorno. Muchas veces, el círculo cercano nota los primeros indicios, cambios de comportamiento, señales de estrés en los niños, o incluso comentarios de familiares preocupados. En este caso en particular, los vecinos fueron quienes reaccionaron y dieron la voz de alarma, pero fue demasiado tarde para salvar a los pequeños. Necesitamos actuar antes, confiando en que, como comunidad, podemos intervenir y denunciar cualquier situación de riesgo que detectemos a nuestro alrededor. Finalmente, este caso debe invitarnos a la reflexión colectiva. ¿Qué podemos hacer como sociedad para que los más vulnerables no tengan que enfrentar realidades tan tristes y violentas en sus propios hogares? Porque la protección de la infancia y el fortalecimiento de las familias deben ser una prioridad nacional. Más allá de la indignación y la tristeza, que son reacciones naturales, nos queda la responsabilidad de exigir que el sistema de justicia y protección trabaje de manera más efectiva. No podemos permitir que esta historia se convierta en una lista de titulares violentos. Es nuestra obligación como sociedad buscar una solución a largo plazo, donde estos actos de violencia en los hogares colombianos sean erradicados. Como país, debemos dar a nuestros niños la oportunidad de crecer en entornos seguros y llenos de amor, y eso comienza por reconocer que este problema de violencia nos concierne a todos.